Somos bastante, es decir, como 70. No sé si a usted le parece mejor que hagamos un forms y pasáramos en el chat para que ellos puedan colocar ahí su nombre, porque si no, sí se va a dar Ah, su... perfecto, ¿Sí? perfecto, perfecto. Sí, sí, genial. Ok, ok. Para poder empezar. ¿Listo? Es un poco difícil dado que estamos a distancia, entonces vamos a conversar. ¿Está bien? ¿En cuánto tiempo me envían el form? ¿En los siguientes 10 minutos? Dime unos minutos para poder crearlo y ya enviamos acá y 10 minutos o 15 minutos, lo máximo de tiempo para que puedan colocar su nombre y de ahí se cierra. Ok, listo. Muy bien. El día de hoy vamos a conversar sobre la introducción a la anestesiología. Mi nombre es Mariana Contreras Nogales, yo soy médico anestesiólogo, ejerzo como especialista hace 9 años aproximadamente y esta hermosa especialidad está llena de historias. Así que esto vamos a conversar en un momento. ¿Listo? ¿Ustedes tienen idea qué es la anestesiología? ¿Alguna vez a alguien la han operado? Por favor, siéntanse libres de participar, porque esta clase es participativa. Sí, doctora. ¿Cómo te llamas, Reina? Caroline, Carolina, ¿qué te pasó? ya, yo soy mamá, entonces para tener mi hijita, a la hora de salir, ahí me pusieron la anestesia. Ah, te hicieron una cesárea, entonces, ¿cierto? No, no fue necesaria, fue normal y me pusieron la anestesia solo al momento así que ya estaba para salir. Ah, entiendo. Entonces fue una analgesia de parto lo que tuviste. Sí, Y cuéntame, ¿cómo fue el antes y el después? ¿Ya estabas en trabajo de parto cuando te colocaron la analgesia? sí, ya estaba. Primero me pusieron la oxitocina. Y ¿Ya? entonces ayudó, ¿no? Para tener dilatación y cuando yo tenía, creo que ya casi, ya con 8 o 9, me subieron a la sala de cirugía y ahí me pusieron esta anestesia. Y ¿Y cómo entonces te ya no fue? sentí, ya fue así, yo estaba bien, no tuve ningún problema, no sentía solo de la cintura abajo y estaba despierta y todo, pero después del parto, ¿no? Tal vez por haber perdido bastante sangre, tampoco sé si es alguna cosa de la anestesia, para pararme la primera vez, un poco de tontura, pero diferente de esto, estuve muy bien. ¿Y cómo te fue con el dolor antes de la analgesia y después de la analgesia? ¿Sentiste algún cambio? ¿Recuerdas? El dolor, ya no sentía nada de dolor después de la analgesia. Antes tenía mucho dolor, demasiado. Y ya luego de ponerme la anestesia, ya rapidito, ya no sentía nada más. Muy bien, me gusta tu historia. Entonces, para llegar a este punto en el que nos encontramos, perdón, para llegar a este punto en el que nos encontramos, Doctora, dime. doctora, disculpe, para que pueda colocar grabar, por favor, la clase en la nube, por favor. A ver, Sí. no encuentro esa nube. No, ahí tiene Recording now. grabar. Recording in progress. Listo, ahora sí. Entonces, para poder nosotros como humanidad llegar a este punto de calmar el dolor de parto, que es uno de los más poderosos que existe, uno de los dolores más intensos es el dolor de muela, el dolor del parto. Para poder calmar un dolor tan intenso, pues ha tenido que pasar toda una historia por años para llegar en donde estamos. Entonces, este es un capítulo pequeño, pero importante en su formación, eh, por el riesgo que nosotros los anestesiólogos nos vemos sometidos, pero también el bienestar del paciente que tiene, como justo le acaba de relatar su compañera.
y calmar el dolor. Entonces, la anestesia es un arte y justamente es lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, la anestesia viene desde la prehistoria. Justo les estoy mostrando una pequeña diapositiva con los cavernícolas, y empezamos pues desde la hipoxia severa, desde la contusión cerebral, desde amputar raíces nerviosas, y bueno, la aplicación del frío, que es algo que se realiza hasta el día de hoy, pero son técnicas bastante excesivas para poder dar anestesia, y por lo que se caracteriza la anestesia es que es reversible, como bien han podido escuchar en el relato de Caroline. Entonces, estamos hablando desde antes de Cristo, con Hipócrates, cuando utilizaba las diferentes hierbas, como la esponja soporífera, que tenía opio, beleño, mandrágora, etc. Entonces, empezamos con esto en la anestesia hace muchos años. Pasamos desde 1500, cuando Ambrosio Paré produce compresión de los nervios, y da algunos esbozos de lo que es la anestesia regional. En 1789, Humphrey Davy descubre los efectos del óxido nitroso. Entonces, en el Perú también tenemos historia de la anestesia desde 1794, cuando Hipólito Unanue empieza a hablar sobre las bondades de la coca en el Perú. Y finalmente de la coca viene el anestésico local, que finalmente va a ser la cocaína. Y bueno, no la cocaína como droga, ¿no? Pero sí algunos de sus metabolitos. Entonces, en el Perú también se empiezan a hacer estudios. Y justamente en esta diapositiva les estoy presentando algunos instrumentos que se utilizan para dar anestesia. En la primera figura de la izquierda, pues la superior izquierda, podemos observar a un anestesiólogo poniendo un tipo de anestesia que luego lo vamos a reconocer. Quiero que miren el tamaño de la aguja. Por otro lado, tenemos también estos laringoscopios. Izquierda, sí se deja ver, ¿no es cierto? Sí, doctora. Izquierda, tenemos también otros instrumentos para dar anestesia regional, que es el equipo peridural. Y por y por la derecha tenemos algunos tubos endotraqueales que lo utilizamos también para dar anestesia general. Y que ahora, en esta época del COVID, pues ahora todo el mundo está un poco más familiarizado con lo que es la anestesia general o la intubación endotraqueal, porque en este contexto de COVID-19 nos hemos visto bastante susceptibles al ataque del virus. Entonces, los anestesiólogos, además de nuestras labores cotidianas, hemos tenido que ir y apoyar a la unidad de cuidados intensivos con este tipo de pacientes. Entonces, el trabajo del anestesiólogo es amplio y es bastante profundo. Para poder nosotros dar anestesia, antes se utilizaba, les hablo de más o menos unos 50 años, se utilizaba el alotano. El alotano es un gas que nos permitió dar anestesia por muchos años. Sin embargo, la inhalación del alotano trajo de la mano también algunas enfermedades importantes para los anestesiólogos, como muchos tipos de cáncer en general, y principalmente el hepatocarcinoma. Pero con el uso del alotano podíamos ver y evaluar la profundidad de la anestesia, utilizando algunos signos clínicos, ¿no? Como el diámetro de la pupila, el lagrimeo, el tipo de respiración, el tono muscular, la motilidad ocular, el reflejo glótico, el corneal, palpebral y el reflejo de la luz. Entonces, mientras más
de estos reflejos básicos de la vida se perdían, pues más profundos estábamos en un plano anestésico. Pero con los años la anestesia se ha vuelto bastante segura y los adelantos tecnológicos han venido detrás de una frase que la Sociedad Mundial de Anestesiología la promueve, que es la anestesia segura. Es bastante difícil de encontrar. Cuando nosotros dábamos anestesia con el alotano, ¿ya? Teníamos 4 planos según estos signos que teníamos. Primero el de la analgesia, el de la inconsciencia, posteriormente seguía el plano quirúrgico y por último la parálisis vulvar. Esto pues era cuando ya el alotano había invadido los núcleos cerebrales y pues a veces incluso podían no salir de la anestesia, ¿no? Entonces, ahí viene el temor de mucha gente al acto anestésico y el temor a salir o no salir. ¿Alguien más lo han operado alguna vez? Disculpen. Ok. Entonces, cuéntame. No entendí bien. ¿Sí ha sido operado? Además de la analgesia, ¿alguien más le han operado alguna vez? A mí sí, pero hace mucho tiempo. ¿De qué? Una vez fue una cirugía bucal, como está en la imagen, Ya. y otra fue otra cirugía que prefiero no comentar. Ok, no hay ningún problema. Entonces, quien empezó dentro de la historia de la anestesia a desarrollar el acto anestésico, pues fueron odontólogos. Y tenemos dos personajes importantes en la historia de la anestesiología, que es Horace Wells y Thomas Green Morton. Thomas Morton es el padre de la anestesia. Él fue el que dio la primera anestesia en público. Sin embargo, él no fue el pionero de la anestesia. Existió Horace Wells. Horace Wells empezó a trabajar con el óxido nitroso. Sin embargo, cuando iba a hacer su primera presentación, el paciente empezó a gritar de dolor y él quedó en ridículo. Lo metieron a la cárcel por farsante y finalmente terminó suicidándose, pues su colega Thomas Green Morton sí logró hacerlo y finalmente él fue quien se llevó las palmas de la primera anestesia y él es el padre de la anestesiología. Y resulta que este acto anestésico que ustedes pueden observar en la figura se dio el 17 de octubre. Y este es el día en que es el día del anestesiólogo, así que falta poco también. Y ese día es un día mundial. Todos los anestesiólogos del mundo celebramos la primera anestesia dada por Thomas Green Morton. Lástima que Horace Wells queda dentro del albur de la historia y del olvido porque por infortunado acto lo que le sucedió. Pero, ¿alguien me podría explicar qué es la anestesiología en sus palabras? ¿Qué idea tienen de la anestesiología? Luis Enrique Conde, ¿estás por ahí? A ver, Leticia. Doctora, sería como que emplear algunas técnicas para que la persona deje de sentir en ciertas áreas que tú vas a manipular. Hablas de técnica, ¿ya? Dejar de sentir. Ok, sentir dolor, sentir tacto, sentir presión. ¿Es acaso los mismos nervios los que se encargan de transmitir el dolor de aquellos que se tratan de la parte motor o sensitiva? No, pero yo creo que también afecta un poco la parte sensitiva cuando tomas una anestesia. Sí, algo así. A ver, yo les quiero preguntar. A ver, perdón un momento. Yo les quiero preguntar.
podría yo, obviamente estamos pues a distancia, ¿no? Si estuviéramos en un salón, yo anestesióloga, no sé, podría decir, ¿puedo darte anestesia ahorita en ese salón? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que estamos en la universidad, todos los 32 personas que estamos reunidas esta tarde, y yo les digo, bueno, yo soy anestesiólogo, ¿podría darles anestesia en ese salón de clases? ¿Sí o no? Doctora, yo creo que si fuera una anestesia local, así simple, creo que sí. Interesante. Como por ejemplo, ahí entramos en una disyuntiva, porque decimos qué es simple y qué no es simple. Simple puede ser, no sé, retirarse la uña, ¿no? Pero simple también puede ser una endoscopía. Simple puede ser una catarata, que podría ser con anestesia local. Pero ustedes se dejarían dentro de esa simplicidad. A ver, vamos a ver. Yo hice paro cardiorrespiratorio. ¿Quién ha hecho paro cardiorrespiratorio? Que recién leo. A ver. Vamos a ver quién ha hecho paro cardiorrespiratorio. Cris, ¿has hecho paro cardiorrespiratorio? Cris Tajú. Bueno, de ahí me contará su experiencia. ¿Qué pasó? Ve escribiendo no puedes hablar, imagino, ¿no? Ve escribiendo tu experiencia. Para poder nosotros, como anestesiólogos, dar un acto anestésico, dar un acto anestésico es un acto médico quirúrgico. Yo siempre cuando voy a empezar a dar anestesia, sea local o no sea local, por ejemplo para una catarata, solamente le ponen gotitas de anestésico local en el ojo muchas veces. Si me piden a mí un acto anestésico para ese tipo de cirugía, pues yo les explico detalladamente qué es lo que va a suceder. Porque uno como usuario, uno como paciente tiene el derecho de saber los riesgos que se empieza a exponer. Entonces, sí. Ahora sí. Entonces, como les comentaba, la anestesia es un acto médico controlado. En este acto se van a utilizar fármacos, pues no somos magos, para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente. Es cierto, se pueden bloquear las dos, pero a veces se bloquea más la parte motora que más la parte táctil. Es dependiendo de lo que nosotros y el paciente necesite para su acto quirúrgico. Este bloqueo de la sensibilidad puede ser en todo el cuerpo o solamente en parte, como por ejemplo lo que sucedió con Carolina, ¿no es cierto? Se le dio analgesia de parto y solamente fue de la mitad hacia abajo. Y no hubo compromiso de conciencia, pero en otros tipos de anestesia sí puede haber compromiso de la conciencia. Entonces, la anestesia va a ser la privación, sea en forma total o parcial, de la sensibilidad, sea a partir de la causa o el fin médico que nos lleve a darle anestesia. ¿Cómo dice? Creo que se prendió el audio, ¿no? Entonces, etimológicamente, anestesia debe venir de anestesis, que es sin sensación. ¿Listo? Pero existen tipos de anestesiología. A ver, quiero ver si acá Cris escribió. ¿A alguien le han dado alguna vez anestesia general? No. Okay. Sí, doctora, a mí. ¿Para qué fue, Leticia? ¿Hola? ¿Recuerdas que No sé si era necesario, pero me operaron por... tenía un problema en el menisco interno de la rodilla izquierda y pues me hicieron anestesia general. Para eso
Solo recuerdo que primero fue una aguja pequeña y casi no lo sentí, pero la siguiente fue muy dura, muy, no sé, como que atravesó, no sé, fue algo muy duro. Después de esto, solo hablé unos minutos y ya. Ah, ya, pero te dieron en la espalda o finalmente fue general. Fue en la espalda, sí. Ah, Entonces, no sé. perfecto. Hay diferentes tipos de anestesia. ¿Listo? Doctora. Hay diferentes tipos de anestesia. Me da risa tu comentario. Es horrible. Todo el mundo le tiene miedo a la anestesia. Bueno, algunos más que otros. Pero está bien que lo conversemos. ¿Listo? Existe... Vamos a pasar por activa. Ya, listo. Tenemos la anestesia general. En la anestesia general, este tipo de anestesia se va a caracterizar por amnesia, analgesia y control de los efectos autonómicos, así como pérdida de la inconsciencia. Dentro de esta anestesia general, que va a tener estas características de amnesia, analgesia, pérdida de control e inconsciencia, vamos a tener la anestesia general inhalatoria, balanceada y total endovenosa que vamos a conversar en las siguientes clases. Tenemos la anestesia neuroaxial, aquella que es de la mitad hacia abajo. Y dentro de estas tenemos la raquidia o subaracnoidea, o intradural, la peridural y la anestesia caudal. También tenemos la anestesia regional, que solamente dentro de la anestesia regional, además de la neuroaxial, tenemos la de bloqueo troncular, que solamente van a ser, por ejemplo, te operas, no sé, pues una fractura de húmero, solamente te bloquean el húmero. Y aparte también tenemos los tipos de sedaciones, ¿no? Una sedación consciente o una sedación profunda. Esto es lo que vamos a conversar un poco más adelante. Doctora, Cuéntame. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, yo también he sido operada de, bueno, algo bueno, es femenino, me gusta mucho hablar, pero me acuerdo que el doctor, el anestesiólogo, fue el que primero me recibió en la sala, se puso a conversar conmigo, bien alegre, me hizo la conversación, se bien alegre, me dijo que me echara en el quirófano y en la cama, y mientras me conversaba, me puso una mascarilla, y no sé, creo que ni siquiera pasaron 10 segundos, creo que ni 5 segundos, y ya no me acuerdo nada. Y ya no te acuerdas nada. Bueno, así somos los anestesiólogos, gente alegre, pero ahorita les voy a contar un secreto, bueno, que todavía recién se van a ir enterando. Entonces, ahora la anestesiología, ¿cómo se ve? Peter Rock hizo un concepto bastante interesante, que es la práctica de la medicina que relaciona y abarca los aspectos del cuidado de un paciente. Pero ojo, es desde el inicio de la decisión quirúrgica, es decir, yo he decidido operarme, entonces la anestesiología viene desde esta decisión quirúrgica, pasando por todo el prequirúrgico hasta el momento de alta y de repente más allá. Y ahora la anestesia pues es la medicina perioperatoria. ¿Ok? Y tenemos, según el American Board of Anesthesiologists, nuestras funciones como anestesiólogos son múltiples, como podemos ver. Y primero es la valoración, la consulta y la preparación de los pacientes para el acto quirúrgico. Yo les preguntaba hace un momento si es que yo les podía dar anestesia en ese salón en el que nos encontraríamos hipotéticamente, pues por el COVID nos está separando y no vamos a poder conversarnos, conocernos mejor en este ciclo. Pero nosotros no podemos empezar un acto anestésico así, tan simple, tan informal. No. Primero tenemos que evaluarlos. Se tiene que evaluar, consultar, saber de qué se trata el paciente y ver y preparar de la mejor manera al paciente y darle la mejor chance a este paciente para que pues pueda ser exitoso en lo que venga de su acto quirúrgico y anestésico. Otra de nuestras funciones es prevenir y aliviar el dolor de un paciente durante
y posterior a los procesos quirúrgicos, obstétricos, terapéuticos y diagnósticos, como por ejemplo en lo que sucedió con Carolina, ¿no? Que se sometió a una analgesia de parto. Eso es parte del trabajo del anestesiólogo. Monitorizar y mantener la fisiología normal en el periodo periquirúrgico. Yo les cuento. Cuando yo doy anestesia a pacientes bariátricos, a todos los pacientes con obesidad, trabajo en una clínica de obesidad, además de los otros trabajos que tengo. Y muchas veces los pacientes te dicen, ah, ya, pero tú vas a trabajar, tú vas a operarme. No, le digo, tu cirujano es tal persona, pero yo me voy a encargar de que tú estés bien, porque ese es nuestro trabajo, monitorizar y mantener la fisiología normal en el perioperatorio. Acordémonos que un paciente es todo. Otra de las funciones que tenemos es el manejo de pacientes críticos. Y este es un punto por el cual también en todo el mundo los anestesiólogos se han visto obligados de cierta manera por la ley y por la ética de trabajar con pacientes COVID, pues es primo hermano de la medicina intensiva, la anestesiología. Y nosotros, pues con nuestra curva de aprendizaje hemos aprendido a manejar a estos pacientes COVID. Otro de los puntos del anestesiólogo y las funciones es el diagnóstico y tratamiento del dolor agudo, crónico y dolor relacionado con el cáncer. Por eso hay una especialidad en anestesiología que se llama terapia del dolor. El manejo clínico y la enseñanza del RCP. Doctores, la especialidad de anestesiología es anestesia, analgesia y reanimación. Ah, ya, yo quiero contar. A ver, Carolina, ¿qué quieres comentarnos? Cuéntame. Ya les comenté. Ah, ya, listo. Sí. Ya, disculpa, Cris Taju, ¿está ahí? Cris Ergetay Taju, o Taju, no sé cómo se pronuncia. Si se encuentra ahí, cuando guste puede abrir su micrófono, por favor. Muy bien. Otra de las labores del anestesiólogo, ya estábamos, perdón, en el manejo y enseñanza de la reanimación cardiopulmonar. Yo les comentaba que la anestesia es anestesia, analgesia y reanimación. Así se llama la especialidad, ¿ok? Entonces, en esta especialidad nos va a caer pacientes de todo tipo, ¿listo? Una de las historias que les cuento, a ver, dentro de tantas que tengo, yo trabajaba en un hospital materno-infantil, ¿ya? Yo trabajaba en un hospital materno-infantil donde había las especialidades que pues, estaban permanentes ahí, era por supuesto anestesiología, pediatría, cirugía pediátrica y por supuesto ginecología. Entonces, en nuestro país muchas veces tenemos una tasa de muerte materna bastante alta, y eso es un problema. Siempre es un problema legal una muerte materna infantil. Pero muchas veces estas pacientes vienen sin controles prenatales, y eso es un gran riesgo. Por eso, cuando ustedes ya se gradúen, una gestante que vean, pues tienen que captarla y tienen que hacerle derivarla al departamento que corresponde, de ginecología. No es cierto que esta paciente no se pierda. Bueno, entonces la paciente dio a luz por parto vaginal en centro obstétrico y le retiraron la placenta posterior a eso. ¿Ustedes ya llevaron ginecología o todavía? Sí, ¿Ya doctor, llevaron? segundo Sí, año, obstetricia, embarazo, lactancia, sí. Perfecto. Entonces, ustedes ya saben que la primera causa de muerte materna pues, es la hemorragia puerperal. Y resulta que la paciente presentó una hemorragia puerperal que no se habían percatado ni la obstetriz, ni el interno, ni el residente, ni el ginecólogo, ni el R1, ni el R2, ni el R3 de ginecología, ni el asistente de ginecología. Y cuando se dan cuenta y se percatan de esto, la paciente ya está en paro cardiorrespiratorio. Y vinieron un séquito alrededor de 20 personas, alrededor de la paciente, en paro,
sin hacer reanimación cardiovascular. Entonces, en el ACLS ustedes bien saben de que tú puedes hacer RCP como personal ego desde los 13 años hacia arriba, pero dentro de nuestras funciones como anestesiólogos está el manejo y la enseñanza de RCP, sobre todo el equipo con el que vas a trabajar, ¿no? Luego tenemos también la evaluación de la función respiratoria y manejo de terapia respiratoria. Esta también es una de las causas por las cuales terminamos yendo a la UCI. La supervisión y la docencia y evaluación de la performance del personal médico y paramédico relacionados al perioperatorio del paciente. Es decir, un anestesiólogo, a pesar a que pareciera que uno trabaja en solo, no, un anestesiólogo trabaja en equipo. ¿Y quiénes son su equipo? Las enfermeras que están en recuperación, las enfermeras que están en sala de operaciones, el cirujano con el que vas a operar, sea ginecólogo, traumatólogo, etc. Entonces, esto se trata de trabajo en equipo, y esto implica una conversación cerrada. Luego también es envolverse en la administración de la organización de salud. Nosotros como anestesiólogos manejamos un centro quirúrgico, y un centro quirúrgico pues es uno de los principales fuentes de dinero de un hospital o de una clínica. Y por supuesto también realizar investigaciones científicas, clínicas y pues básicas. Entonces, las labores de un anestesiólogo son amplias y es un trabajo que aparentemente es muy sencillo, porque nos ven tomando café, nos ven riendo, nos ven así riendo con el paciente, pero cuando ustedes, los que han tenido oportunidad de estar en una sala de operaciones, creo que el temor y esa ansiedad de manejar los nervios es algo que no lo va a lograr la enfermera, sino finalmente nosotros, los médicos, anestesiólogos, y también, por supuesto, la buena comunicación con tu cirujano. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, consulta, doctores? A ver, doctora, por supuesto, Talía, por supuesto. ¿Tú has visto la película Anestesia? Todo el mundo me habla de esa película. Yo no la he visto, por supuesto, que me hubiera gustado verla. Pero todo el mundo dice, me voy a despertar dentro de la anestesia. Yo les cuento una experiencia que he tenido hoy. Hoy estuve con un paciente de varón de 29 años, de 152 kilos. A ti te sucede, ahora vamos a conversar, Carolina. De 152 kilos, que mide 1.67 metros. ¿Cuánto de IMC tienen? ¿Saben calcular el IMC? Bueno, es peso sobre talla al cuadrado. De ahí lo sacan, peso sobre talla al cuadrado. Entonces, más o menos salían un IMC de 52, 53. Esto es una superobesidad, es una obesidad tipo 4. Entonces, el paciente ya de por sí era complejo, encima que era muy ansioso, pero efectivamente me hizo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que están dormidos? Muy a su manera me lo preguntó. Entonces, sí, porque la anestesia es un acto quirúrgico, es un procedimiento, es un acto médico que implica riesgos. Es por eso que cuando uno va a dar anestesia a un paciente, pues tienes que, en el momento de la evaluación anestésica, que lo vamos a conversar en un momento, tienes que ser muy detallista con todos los riesgos que el paciente se somete. No es solamente, ya se va a dormir, perfecto, se durmió, chao, adiós, goodbye. No, no se trata de eso. Entonces, hay que mencionarlo, pues, porque luego también va a ser una experiencia no solo negativa, sino que le agarraron de sorpresa al paciente, por decirlo así, ¿no? Entonces, uno tiene que mencionarlo. Ahora, para evitar esto, existe, que lo vamos a conversar más adelante, existe un dispositivo que se llama BIS, ¿ok? El BIS es un dispositivo que tú te lo vas a colocar en la frente, y uno va a poder observar
la profundidad anestésica. ¿Listo? Cuando está sedado, cuando no está sedado el paciente, que es una monitorización del índice biespectral, y esto va a medir lo que son las ondas de encefalografía. Entonces, esta es una herramienta muy útil que utilizamos los anestesiólogos para evitar esto. Y esto es parte de controlar la fisiología normal del cuerpo, ¿no? Y también mantenerlo en un plano anestésico. Entonces, como pueden ver a grandes rasgos, la anestesiología ha cambiado tremendamente, desde la contusión cerebral, o sea, que te tienen un piedrazo en la cabeza, hasta pues tener dispositivos tan sofisticados como esto que nos pueden permitir si es que el paciente está despierto durante la cirugía o no. Y bueno, muchísimo más todavía, ¿no es cierto? Hasta ahí, otras dudas, preguntas, si pudieran abrir su micrófono sería mejor, si no también por el chat, claro que después los leería. Yo, doctora, soy Cris Marra. Por ejemplo, Cuéntame. yo hice paro porque Tú eres paro, ya, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo en es realidad, Cris, no? sí, en realidad ingresé a una cesárea de emergencia por había tenido RPM y un tiempo de 24 horas de trabajo de parto y con 2 dosis de oxitocina, entonces me llevaron al shock. Entré chocada y bueno, mi hijito en bradicardia, entonces me hicieron de emergencia la cesárea y entré confusa, o sea, yo recuerdo, sí recuerdo claro el momento en que nació todo, pero de ahí comencé a ver como si ya estuviera en el limbo, ¿no? Y comenzaron escuché toditito, o sea, yo clarito escuché, ¿no? Traen el carrito, la paciente está en paro, como si estuviera viva, una cosa así. Bueno, de A ahí ver, a ver, a ver. me Cuéntame, mencionaron que había hecho paro cardio, a ver, cuéntame, vamos a desglosar esta historia. A ver, tú un tenías resumen. ruptura, vamos a ver un ratito Sí, para que entendamos RPM. todos y aprendamos, porque de eso se trata esta clase, por eso es Ah, importante ok. que participen. A ver, tú tuviste ruptura prematura de membranas, Sí, entiendo, ¿no? De 24 horas. sí. Y tu 48 en bebé, realidad. 48. Y tu Ujú. bebé ya estaba Sí, está en bradicardia fetal. sí, ¿Tú sí, llegaste de tu casa o ya estabas internada? yo llegué y tuve, y tuve la ruptura en el hospital. O sea, yo estuve 48 horas en el hospital. Ah, ya, ok. Tú ya estabas en el hospital. Entonces, pero empecé médicamente ya, al bebé. Entonces, ¿tú tuviste sangrado vaginal? Sí, Sí sangraste por la vagina antes de que tu bebé nazca, sí, pero ¿fue un sangrado activo o fue un tapón mucoso? fueron ambos, tapón y fue sangrado activo. ¿Y cuánto tiempo antes de que entres en paro, entre comillas, tuviste el sangrado? Fueron más de 48 horas. ¿Y cuánto sangraste más o menos? ¿Una toalla higiénica, 2 toallas higiénicas? Sangré 3 toallas higiénicas, pero no las toallas normales, las grandes. Los pañales. Ujú. Ah, ya. A ver si habías perdido una cantidad de sangre Sí, importante. aparte estaba Ya, deshidratada. estabas deshidratada. Y dime, ¿te llevaron a la UCI después de eso? Estuve en recuperación más de 6 horas, Ah, inconsciente. No, ¿dónde fue eso? Disculpa. ¿Acá en Perú? sí, fue acá en Perú, fue en el hospital, el Rebagliati, hospital de empleado. Y de ahí, después de las 6, 8 horas, te fuiste a tu piso. No, después, claro, después de 10 horas, fui a piso y de ahí hice, sepsis de punto de partida uterino, hice endometritis. Hiciste endometritis. ¿Y de ahí estuviste todo el tiempo en piso o te llevaron a la UCI en algún momento? Ah, no, no me llevaron a UCI. Te trataron con antibióticos en piso. Sí. Ya. Entonces,
Claro, es interesante la historia, porque dirán, doctor, ¿y por qué preguntan tanto? Porque un paciente en paro cardiorrespiratorio usualmente no se da cuenta o no entiende esta, por más obnubilada que pueda parecer la situación, no tiene mucha conciencia de que está entrando en paro y que te dan masajes. De repente sí estaba en shock, de repente sí estaba chocada, pero a mí me llama un poco la atención lo que me comentas, porque yo dudo un poco que hubieras estado en paro cardiorrespiratorio. Igual, todo está en la historia clínica, ¿no? Y finalmente la historia predomina. Además, un paciente que hace paro cardiorrespiratorio, más si es madre, difícilmente se va a ir a piso, porque tenemos que asegurarnos que vaya bien. Sin embargo, definitivamente ya era una paciente de riesgo por la historia que empieza a contar su colega. Entonces, probablemente esa paciente le hayan dado incluso anestesia general, si el bebito ya está en bradicardia fetal, porque esa es una emergencia obstétrica. Y pues nosotros tenemos que estar listos para esto. Y muchas veces nosotros no vamos a poder darle ni siquiera ayuno a este tipo de pacientes, sino vamos a entrar tal como nos solicita la emergencia y con todos los riesgos que esto incluya, porque ya no tenemos el tiempo. Entonces es ahí cuando el trabajo del anestesiólogo se ve un poco un poco movido, por así decirlo, ¿no? Ya no nos vas a ver tomando nuestro café, sino nos vas a ver salvando la vida de la madre y colateralmente también la vida del bebé, pues porque le estamos dando la posibilidad de que ese bebé salga inmediatamente. ¿Listo? ¿Tienen dudas ahí con respecto al casito, doctores? Interesante. A ver. Leticia se ríe. Muy bien. Entonces, la Sociedad Americana de Anestesiólogos, más o menos por el año 70, se da cuenta que existe, que no todos los pacientes pues son iguales, ¿no? Y algunos tienen mayores riesgo de muerte. No es lo mismo operar a su compañera Cris, ¿no? Darle anestesia, mejor dicho, su compañera Cris, que ya estaba en shock y estaba con una sepsis, punto de partida, seguramente está al borde del paro, a no ser, pues, ¿no? Operar una catarata. No son los mismos riesgos operatorios y la mortalidad aumenta. Entonces, empiezan a crear este término y esta clasificación de ASA, que es muy común que les pregunten en sus exámenes de residentado, serums, etcétera. Y es lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, la clasificación del ASA es una clasificación del estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiólogos y es un instrumento que tiene que estar necesariamente en una hoja de evaluación preanestésica, ¿ya? Es utilizado en todo el mundo. ¿Y cuántas ASAs tenemos, doctores? 6, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por lo simple. ¿Alguno de acá no tiene ninguna enfermedad? No es gordo, es deportista, y no sé, pues no tiene pastillas, no tiene enfermedades psiquiátricas, sano. Díganme a alguien sí, por favor, me preocuparían si no. A ver, vamos a ver qué nos dice. Da Costa Silva, Joao. No se encuentra. Fernández Costa, Luciana. Abigail Gaviria. No está Abigail. Álvaro Joseph Osorio. Ahí está, Abigail. No están. Anthony Junior Calle. Hola, Miss. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anthony? Un placer. Cuéntame, Anthony, ¿tienes alguna enfermedad? No, gracias a Dios, no. Muy bien. ¿Cuánto pesas? Estoy pesando ahora
Creo que me pesé 69. ¿Y cuánto mides? 1.6, 1.65, 1.64. Creo que me ha achicado. Un poco difícil que te achiques en esta etapa de tu vida. No creo que pases de cuántos, los 23, 24 años. Muy bien. Entonces tú serías un asa 1. ¿Listo? Alguien que no tiene ninguna enfermedad. Alguien que sea hipertenso por ahí, diabético, o que conozca a alguien. Angelín, Doctora, disculpe. cuéntame. Doctora, hola, disculpe la interrupción, soy Álvaro Osorio. Le escribí por el chat, creo que mi micrófono no se prendió. Ok, no hay problema. Pero, bueno, sí le podría decir también, hipertensión tiene mi abuelita, por si acaso. Ya, a ver, Papá. vamos a ver. Ahorita me vas a decir sobre todas las enfermedades de tu abuelita, ¿ok? Cuando te diga, me avisas. Porque van a ver ustedes. Una gestante sana, ¿listo? O un niño, ya, porque los niños no se sean adultos chiquitos. Esa es una asa 2, ¿listo? Son personas que tienen alteraciones fisiológicas como el embarazo o enfermedades sistémicas leves y controladas, ¿ok? De repente puede ser una persona con obesidad tipo 1, tipo 2, o puede ser una gestante sin comorbilidades. A ver, Caroline, ¿estás ahí? Hola, doctora, acá estoy. ¿Cómo estás? Carolina, ¿qué tal fue tu embarazo? ¿Fue bien tu embarazo? No, yo tuve que poner un catéter duplo J porque yo tuve una pielonefritis por cuenta de 8 piedras que tuve en los riñones. Entonces tuve 4 en cada uno y cuando tenía más o menos unos 4 meses es que me pusieron este catéter en el riñón derecho, que era lo que estaba obstruido, y me quedé hasta después de tener mi hijita, lo saqué cuando ella ya tenía 3 meses. Ok, definitivamente tú no serías un asa 2 en tu embarazo. Tú serías un asa 3 porque tenías una pielonefritis que incluso te ha tenido que llevar a tener un catéter doble J. ¿Ok? Entonces, pero si no hubieras tenido esta pielonefritis, pues hubiera sido un asa 2. ¿Se está entendiendo, no es cierto? Porque esta va a ser pregunta de examen. Muy bien. Mi paciente de hoy, doctores, que les comentaba, este obeso mórbido, este súper obeso con IMC de 50, ¿qué tipo de asa le colocarían? Este es un asa 3, un paciente con una enfermedad severa sistémica, es un asa 3, ¿listo? Ahora vamos a poner algunos ejemplos. El asa 4 es un paciente con enfermedad sistémica grave, pero que constantemente su vida está en peligro por esta enfermedad. Como por ejemplo, a ver, puede ser una insuficiencia cardíaca descompensada, que se va a operar, no sé, pues de recambio valvular. Y un asa 5 es un paciente que si no se opera, pues no tiene expectativa de vida dentro de las 24 horas. ¿Ya? Por ejemplo, un accidente de tránsito, un paciente politraumatizado, mejor dicho, que después de un accidente de tránsito tiene una lesión de hígado y llega chocado. Y este paciente necesita cirugía. Eso es un asa 5. A ver, por ejemplo, Abigail nos dice que su papá es diabético e hipertenso. De repente, sus enfermedades, si están controladas, ya, es decir, si está manejando buenas presiones y si está manejando buenas glicemias, sigue siendo diabético e hipertenso, solamente que controlado, pues él sería un asa 2, no porque tenga 2 enfermedades controladas, pues esto va a aumentar, ¿ya? Y un asa 6 es aquel paciente que ya tiene muerte cerebral.
Esto es importantísimo, chicos, que lo aprendan. Entonces yo les voy a preguntar, ¿ya? ¿Qué asa le darían ustedes a un paciente de 63 años con enfermedad renal en diálisis que se va a operar de una catarata? ¿Alguien? NASA 4. NASA 3. A ver, vamos a preguntar, ¿por qué ASA 3 y por qué ASA 4? Está bien, me gusta que se equivoquen, ¿ah? ¿Por qué ASA 4? A ver. Bueno, NASA 4 porque es una enfermedad que pues está en constante, bueno, la insuficiencia renal es una enfermedad que está en constante, bueno, afecta constantemente a la vida, ¿no? Un riesgo, porque tiene que estar constantemente en diálisis. Ya, es cierto, pero está en, a ver, Nelson, dime. Nelson quería hablar. Ya, pero está en diálisis, no es de que no esté recibiendo diálisis por agua que se quita motivos. De repente, si este paciente estaría en la UCI y es un paciente con COVID, con enfermedad renal, que todavía no está intubado, ¿ah? Está con su enfermedad renal crónica en diálisis, pero está haciendo hipotensión y esto sí evita o sí va a evitar que se haga la diálisis. Ahí sí estaría amenazando constantemente la vida. Pero un paciente que se dializa regularmente y que vive así es un ASA 3. Nunca una enfermedad renal en diálisis va a ser un ASA 2. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Un paciente de 40 años, ¿ya? Hipertenso controlado, diabético controlado, con IMC de 38, ¿qué ASA le dan? Paciente de 40 años, hipertenso y diabético controlado, con IMC de 38. 3, ¿por qué 3? Eso te iba a preguntar, doctora, porque me imagino que hay un límite en el grado de obesidad, ¿no? Creo que a partir de obesidad tipo 2 puede ser clasificado ya en el estatus 3. Y antes de esto sería 2. Algo hay, es una pregunta. Sí, perfecta está tu pregunta. Entonces, estos tipos de paciente, un paciente primero obeso nunca va a ser, por favor, un ASA 1, nunca, ¿ya? Porque la obesidad es una enfermedad y se ha visto claro en esto del COVID, ¿ya? Obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, ¿ya? Es un ASA 2. A partir de obesidad tipo 3 hacia arriba es un ASA 3. ¿Queda claro? Entonces, sí, doctora. IMC 38, ¿qué tipo de obesidad es? 2. Sí, porque a partir de 40 es un ASA 3. Perdón, a partir de 40 es una obesidad tipo 3 y por tanto, claro, un ASA 3. ¿Ya? Doctora, disculpe una Dímelo. pregunta. Que diga también que tenga la enfermedad controlada, ¿eso también pertenecería al ASA 2? Sí, pero si es un hipertenso mal controlado, entonces ya no es un ASA 2 porque es una enfermedad sistémica que no está controlada. ¿Ok? Yo les quiero hacer una pregunta. A ver, les voy a poner otro caso, ¿ya? Paciente femenina de, no sé, ¿qué edad quieren? 35 ya. Que tiene miomatosis uterina y va a ser operada de una miomectomía, una cirugía programada es. El paciente, o mejor dicho, la paciente, dentro de sus laboratorios, tiene todo normal, lo único llamativo es que tiene una hemoglobina de 6.8.
qué asa es? Asa, ya terminó el caso, ya pueden responder. 4. A ver, ahí dice 4, acá dice, no pues, Anton, ya está bien. 4, 3, 4. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 3, 4. A ver, ¿por qué 4? ¿Por qué 4? ¿Y por qué 3? A ver, voy a preguntar, ¿por qué 3? A ver. ¿Algún valiente, alguna valiente? Claro, si solo se esconden en el chat, no quieren hablar. Acá es participativo, ¿ah? Yo me voy a buscar la manera de que participen. ¿Por qué asa 3? Rocío. Rocío. A ver, ¿por qué asa 4 en todo caso? Quien quiera responder. Doctora, yo pienso que Doctora. hace... Uy. No, habla acá, está bien. No escucho. A ver. Si se cruzan, va a hablar el varón. A ver, que habla primero el varón, no sé quién era el valiente. No, doctora, está bien. Lo que yo escuché un poco entrecortado, que su hemoglobina estaba en 9, y es por eso que yo le puse en asa 4, ¿no? Por Su la hemoglobina está en 7. en 7, entonces por eso es que yo le puse en asa 4. Ya. A ver. Porque eso puede amenazar, ¿no? La vida. Perdón, estaba en 6.9, en 6.9. Ya, pero no está amenazando su vida de manera constante, porque el cuerpo se acostumbra a vivir con esta hemoglobina. Hay gente que, los de insuficiencia renal tienen hemoglobina de 7, 6 y viven tranquilamente con eso. Ojo, no está en sangrado activo. Eso pues sí amenaza la vida del paciente. ¿Ya? Pero sí tiene una anemia importante y por supuesto no va a ser nunca un ASA 2. Por eso es que va a ser un ASA 3. Cuando la paciente, cuando hablamos de anemia, y hablamos de anemia severa, como una hemoglobina menor o igual a 7, pues ese es un ASA 3. Pero si esta misma paciente hubiera tenido hemoglobina de 9, ¿qué ASA sería? Dos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas? Muy bien. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Yo tengo una consulta. Mi abuelita tiene prolapso uterino, entonces se va a hacer operar, ¿no? Le van a extirpar el útero. Entonces, ella tiene 78 años y mide 1.40 y pesa 35 kilos. La hemoglobina está en 14 y ya. Lo demás le hicieron la evaluación cardiológica, todo normal, no es diabética, no hipertensa. A ver, espérate. Mide 1.40, ¿no? Sí. Espérate. A ver, bien flaquita es tu abuelita, ¿no? Sí, es muy flaquita. A ver, primero, ¿cómo es tu abuelita? ¿Fuertecita a la vez o media fragilita? Yo la veo frágil. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Es hipertensa, diabética? No, no es hipertensa ni diabética. Pero sí está con desnutrición. Sí, sí está con desnutrición. Entonces es una adulta mayor frágil con desnutrición calórico-proteica. Ok. ¿Me dijiste algo, algún antecedente de importancia? ¿Que no se me está pasando?
Así que tiene prolapso uterino y ahora se va a hacer operar por eso. Y el prolapso uterino ya lo tiene bastante tiempo. Ok. ¿Y qué tal están sus laboratorios? Todo está normal. La hemoglobina con 14 y solo en el examen de orina nomás pues se encuentra ahí con bacterias. Y pues uno diría, ya 78 años, ¿no? ¿Qué asa le darías tú? ¿O alguien qué asa le daría a la señora? Doctores. Doctora, aquí el problema a considerar, no sé, principalmente sería la desnutrición y la edad. A ver. ASA 5, alguien que opine igual, que no opine igual. ASA 5 es el paciente, claro, obviamente, esa es una impresión bastante adecuada en un primer momento. La señora se tiene que operar porque seguramente tiene problemas de tumoración, hay que ver el tamaño de lo que es el prolapso, de repente está con infecciones urinarias a repetición. Me dicen que no es hipertensa, no es diabética. Cuando ustedes tienen pacientes que van a evaluar como internos, porque prontamente ustedes van a ser internos, ¿ok? Tienen que evaluarlo todo, antecedentes, examen físico, cirugías previas, ¿ya? Yo le pondría, no le pondría un ASA 5, pues porque la señora no es que no se va a morir sin la operación. Va a tener, por supuesto, si no se opera, pues algunos problemas con infecciones urinarias, pero va a vivir descartado. Me sorprende que nadie haya dicho ASA 4 y se hayan ido de frente al 5. Su desnutrición ella no ha bajado de peso de forma abrupta, nada, ¿no es cierto? Sí, doctora, no bajó de peso. Ok. Entonces, ASA 4 no es porque no tiene ninguna enfermedad sistémica severa, realmente, pero sí es una adulta mayor frágil y sí es una paciente desnutrida. Y definitivamente sí es una paciente, pues, que con estos dos antecedentes sí puede crear problemas en el intraoperatorio. ¿Ok? Pero yo le daría un ASA 2. No encuentro la razón por la cual sería un ASA 3, porque no tiene una enfermedad sistémica. Si de repente esta paciente, discúlpeme que me refiera como paciente con tu abuelita, es que es el ejemplo que estás dando, ¿ya? Si de repente la señora tuviera, no sé, pues estos antecedentes más una desnutrición severa, pues ahí sí le daría un ASA 3, pero no le daría un ASA 2. Yo le daría un ASA 2. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ASA, además de los números, que ojo, son números en romanos, por si acaso, no es el 1 como lo conoces, sino es el 1 en romanos, 2 en romanos, hasta 5 en romanos, o hasta 6 en romanos, ¿ya? Uno tiene que especificar bien, sí, poner la letra, si le colocas al costado un guión con la letra E de emergencia, porque no es lo mismo, doctores, un paciente programado que un paciente de emergencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, una de sus compañeras, no sé los nombres, discúlpenme, recién estoy viendo, nos habló del caso de su cesárea. ¿Cómo se llama nuestra compañera que nos habló del caso de la cesárea? Bueno, ella entra como una paciente de emergencia, un ASA 4E, porque no por la bradicardia fetal, sino por el cuadro séptico en el que se encontraba ya. Y esta paciente séptica, sí, esta sepsis sí amenazaba su vida. Y no solamente es un ASA 4, sino es un ASA 4-E, porque es un paciente de emergencia. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Se entiende? A ver, por favor, sus micrófonos. Micrófono. Entonces, ¿se entiende
se entiende el caso, por ejemplo, de su colega porque es un ASA 4E, ¿no? ¿Están ahí? Sí, doctora. Ok, perfecto. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí consultas? Hola, Miss. Hola, querido, ¿qué tal? ¿Cuál es tu Sí. nombre? Me llamo Samael. Ya, bueno. Samael, isso. Esto, bueno, me quedé un poco confuso ahora porque, aunque la paciente, la señora, ¿no? La abuelita no tiene una enfermedad severa en sí, pero creo que su edad es un factor que no tenemos como controlar y que se le puede traer complicaciones en la cirugía. Entonces, por supuesto. Sí. Quizás eso podría ser un factor como, no es una enfermedad, pero es algo que podría complicar. Entonces, para mí no me parece un paciente leve, no me parece Por un paciente. supuesto. Por eso Mira, yo le he puesto 3, no sé. yo te explico. Cuando tú escuchaste el caso que nos comenta, no me acuerdo el nombre. Lisbeth. Cuando Lisbeth nos comenta el caso, dice, ay, ya, mi abuelita, ya, no tiene enfermedades. Sí mencionó la talla porque ella le llamó la atención, pero no tiene diagnóstico de adulto. Acá le hemos colocado, le hemos escrito el diagnóstico, si se han dado cuenta. Un paciente, la edad de por sí no va a significar que el ASA aumente, pero sí las características como las que presenta. Por supuesto que la paciente tiene riesgos y los riesgos son amplios. ¿Ok? Entonces, que sea un ASA 2, es cierto que mientras más ASA, a mayor ASA, mayor grado de mortalidad. Pero eso no significa que la paciente sea una paciente sencilla, porque encima de las características, de los diagnósticos que le hemos puesto acá, de adulta mayor frágil, que es un diagnóstico, y de desnutrición, porque no lo mencionó como tal, acá lo hemos sacado, lo hemos desglosado, ¿ya? Acá le estamos poniendo diagnósticos. Y es por eso que le estamos poniendo un ASA 2. Pero no porque tenga 78 años, pues ya viejita ya has aumentado. No necesariamente. Igual, un niño tampoco te va a hacer un ASA 1, un niño va a ser un ASA 2 mínimo. ¿Ya? Pero Sí. esa señora sí colinda, no existe ASA 2- perdón, ASA 2-ASA 3. Eso no existe. O es ASA 1, o es ASA 2, o es ASA 3, o ASA 4, o ASA 5, o ASA 6. ¿Listo? Es cierto que a mayor ASA, mayor riesgos de mortalidad. Pero ojo, a esta señora le van a hacer una histerectomía, que es una cirugía potencialmente sangrante. Ahora, la evaluación no termina, por supuesto, acá. Esto es a grandes rasgos. Para determinar también si tiene algo, pues tendremos que solicitar un riesgo cardiológico, a ver qué ha escrito el cardiólogo. De repente tiene un EKG alterado, de repente tiene un ecocardio, que no sabemos, hay que ver una placa de tórax, ¿ok? Ok, ¿Se entonces entiende? Por el tenemos que momento, ver, ok. tenemos que hacer una evaluación previa. ¿Listo? Tenemos que hacer una evaluación previa al paciente. Un momentito, doctores. Aló, estoy en clases con mis alumnos de la UPU, te llaman un momentito, ¿ya? Entonces, esta evaluación en este momento es algo referencial porque no vemos al paciente, pero tampoco por la edad, pues vamos a decir no, pero definitivamente sí es un adulto mayor frágil, sí nos puede traer complicaciones, y más también por el tipo de cirugía. Pero cuando hablamos de ASA, tiene sus limitaciones, también como bien ustedes han podido notar, han podido notar en este momento, que hablamos solamente del paciente y de sus comorbilidades, más no de la cirugía o del procedimiento al que va a ingresar. ¿Se dan cuenta cómo cambia el riesgo? ¿Se entiende o estoy confundido más?
Sí, doctora. Yo estoy entendiendo, Miss, estoy compreendendo que en el caso de esta clasificación ASA, tenemos que fijarnos estrictamente en los conceptos, cómo se describe, ¿no? Entonces, en este caso, se dice enfermedad, pues, aunque tenga edad avanzada, pues esto no es una enfermedad. Entonces, eso no se consideraría para un ASA, apenas si tuviera una enfermedad. Pero tampoco le vas a poner un ASA 1, pues. Claro. Claro, de ASA 2 hacia arriba ya es esto. ¿Ok? Doctora, Cuéntame. bueno, creo que la edad nos puede confundir, ¿no? Por ejemplo, yo sí escucharía el mismo caso de mi abuelita que lo cuente pues otro compañero. Me imaginaría, ¿no? Algo peor, pero yo ahorita veo a mi abuelita, entonces ella no tiene limitación, pero sí tiene alguna molestia, que es eso, ¿no? El prolapso uterino. Pero de ahí la edad, la forma en que camina, o sea, todo está normal. Entonces Claro, lo que se entonces, evita es la molestia. La edad de por sí no va a ser un factor. Imagínate que no fuera tu abuelita, imagínate que sea esa misma paciente con las mismas características, pero que tuviera 53 años. Pero igualito es flaquita, igualito se le ve frágil. Igualito sería un ASA 2, pero igual tienen altos riesgos de mortalidad. Por supuesto de que pues de mortalidad, por supuesto pues que en el adulto mayor frágil hay que anestésicamente también hay que tomar varias cosas en cuenta, pero tampoco por eso nos va a aumentar el ASA en este caso necesariamente. ¿Hasta hay dudas, preguntas, consultas? Doctorita, buenas noches. Tengo una preguntita. ¿El número de intervenciones que ha tenido un paciente podría incrementar el ASA? O sea, es decir, depende si ha habido complicaciones también postquirúrgicas. Por ejemplo, un paciente como los quemados, ¿ok? Los pacientes quemados o los grandes quemados, pues que tienen que entrar a sala de operaciones a cada rato, porque entran a cada rato, ya, o las fasciitis de Fournier que tienen que entrar a cada rato, por limpiezas quirúrgicas, eso no va a aumentar el ASA, pero de repente un paciente que ha sido operado de cavidad abdominal y que se va complicando y descompensando en este curso, pues el ASA sí podría aumentar. Pero tiene que estar escrito en la pregunta y tiene que estar, o sea, cómo entró el paciente la primera vez y cómo está entrando la quinta vez, ¿me entiendes? De repente la cuarta vez ya está entrando séptico, de repente la cuarta vez ya está en anemia severa y ya no es un ASA 2 o un ASA 1 como entró en un inicio, sino es un ASA 3. Esto sí puede ir cambiando. ¿Queda claro? Sí, entonces, digamos que si un paciente viene con operaciones previas, pero obviamente ahora ya está más o menos bien en el estado. Por ejemplo, una craneotomía pero tuvo una operación por digamos, un macroadenoma. Esta persona viene con, ahorita pues tendría lo que sería deficiencias en algunas hormonas. Entonces, este paciente se podría decir que tendría que tener un ASA más o menos entre 2 y 3, ¿no es cierto? Sí, dependiendo qué tipo de enfermedades les produzca ese déficit hormonal, pero sí, no pasaría de ASA 3 en teoría. O sea, por lo que me comentas, ¿no? Ay, okay, doctora. Sin embargo, el ASA, acuérdense, ahora sí, a partir de esta pregunta, no siempre va a ser estático. Puede ser dinámico según, de repente en esta cirugía es un apéndice que ingresa en alguien sano, es un ASA 1, ¿no? Porque es de emergencia un apéndice, pero de repente este apéndice pues se infectó y está haciendo sepsis y ya pues pasa a ser un ASA 3, ya ni siquiera ASA 2, no necesariamente va a pasar del 1 al 2 al 3, no, de frente pasa un ASA 3 y si está con vasopresores, un ASA 4E a su siguiente cirugía. ¿Se dan cuenta? Por eso la determinación del ASA es para cada cirugía que se realiza. ¿Listo? Por eso la evaluación preanestésica es para cada cirugía que se realiza. No porque ya tenga evaluación preanestésica, ya no le hago. ¿Se dan cuenta?
Sí, doctora. Muy bien, ok. Más claro, perfecto. Uy, chicos, es que estas clases son largas, no van a creer. Entonces, ok. Incluye lo que es el cuidado operativo. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Entonces, dentro del cuidado perioperatorio del paciente, nosotros tenemos que hacer la evaluación preoperatoria, la preparación antes de sala, el cuidado intraoperatorio, el cuidado postanestésico, el control del dolor y pues si el paciente pues tiene que ir a UCI, a UCI. Pero anestesia pues no es una palabra grande y profunda, no. Anestesia, como las otras especialidades en medicina, tienen subespecialidades, como anestesia obstétrica, pediátrica, cardiotorácica, neuroanestesia, anestesia fuera de quirófano, recuperación, anestesia regional y terapia del dolor, medicina intensiva, anestesia en trasplantes, ¿ok? Cada uno son unos distintos, pero acá en Perú solamente tenemos escolarizados lo que es anestesia cardiovascular y anestesia obstétrica. ¿Listo? Y por supuesto acá tenemos que agregar anestesia bariátrica, como acá su humilde servidora da y se dedica. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para evitar los daños en lo que es la especialidad, no? Siempre una vigilancia continua, el monitoreo de nuestro paciente y estar en constante actualización, doctores. En el Reino Unido, esto es un poco antiguo, pero es interesante para que ustedes vean. En el Reino Unido se hizo un estudio de 93 juicios entre el año 95 y el 2007. Y determinaron que los errores, bueno, mejor dicho, que las complicaciones anestésicas más frecuentes era, en primer lugar, el error en la administración de las drogas, es decir, no leer bien, el error humano. El despertar intraoperatorio, que era lo que mencionaban, y la parálisis intraoperatoria, ¿no? Es decir, estar despierto, pues, y sentir todo, que es prácticamente lo mismo que el despertar intraoperatorio. ¿Y cuál es la mejor defensa de un anestesiólogo frente a un problema médico legal, el cual nosotros tenemos? Siempre, usualmente, estamos inmiscuidos en este tipo de problemas médicos legales. Primero, nuestra educación continua, siempre estar preparándonos. Segundo, la evaluación al paciente, tanto prequirúrgico como postquirúrgico. Si es que hubiera alguna complicación, nunca, sea la especialidad que fuere, dejen abandonada a su paciente. Y por supuesto una hoja anestésica bien detallada, que todo tiene que estar bien escrito con letra legible, no para que nos perjudiquen más fácilmente, sino para demostrar que nuestro trabajo ha sido claro y ha sido prolijo nuestro trabajo. ¿Listo? Es la mejor forma que nosotros los anestesiólogos nos podemos defender. Ahora, la tasa de mortalidad anestésica, mortalidad, aproximadamente es 1 en 250.000 pacientes. Pero ¿qué cosa ha disminuido en estos años, en estos siglos, la tasa de mortalidad? Porque antes, cuando uno entraba a operarse de apendicitis, les hablo pues hace 300, 400 años, tú no sabías si ibas a vivir o morir, o si la cirugía era peor que morirte cuando tu apendicitis aguda. Entonces, en lo que se refiere a anestesia, lo que ha disminuido la tasa de mortalidad es el mejoramiento de las drogas anestésicas. Ya no utilizamos alotano como se utilizaba antes, sino utilizamos ahora drogas mucho más predecibles y una monitorización anestésica continua en sala de operaciones. El entrenamiento que nosotros tenemos, el controlar las enfermedades crónicas y que el paciente o las cirugías selectivas entren bien controlados, diabetes controlada, hipertensión controlada, asma controlado, todo eso disminuye la mortalidad. Y por supuesto, prevenir, mejor dicho, tener hábitos saludables, dejar de fumar, perder peso, evitar el alcohol en exceso, etc. ¿Hasta ahí alguna duda? Consulta, doctores. ¿Cuál es el problema más grande en lo que se refiere a seguridad anestésica? El manejo de la vía aérea. Las primeras causas de mortalidad de morbimortalidad vienen asociados al manejo de la vía aérea. ¿Listo? Pregunta examen. Y después, por supuesto, el daño de nervios periféricos, porque el paciente va a estar en una posición específica durante muchas horas.
lesión cerebral, trauma de vía aérea, despertar intraoperatorio, injuria ocular, injuria fetal o neonato, aspiración gástrica, etc. ¿Hasta ahí tienen dudas, preguntas, consultas? Necesito que se despierten, ya estamos terminando la clase. A ver, voy a ver esta. Miss, porque Cuéntame. el manejo de la vía aérea es el problema más grande. Mira, como estamos un poco lejos, pues no podemos interactuar, pero yo quiero que ustedes en estos días observen los rostros de las personas, ¿ya? Quiero que se miren en un espejo. Ahora vamos a conversar, vamos a darnos unos minutos para conversar de esto, ¿ya? Quiero que se miren al espejo, abran su boca, saquen la lengua, vean su úvula, ¿ya? Que hagan lo mismo con otras personas, que vean el tamaño del cuello, que vean si es gordo, si es flaco. Con esto yo les quiero, si tienen mentón pequeño, si no tienen mentón pequeño, con esto yo les quiero decir que nosotros nacemos con una anatomía, ¿no es cierto? Nosotros nacemos con una anatomía especial, nos creemos lindos, bellos, hermosos, ay, tiene el mentoncito chiquito, ay, tiene la boca chiquita, ay, tiene una bocaza como Julia Roberts. Entonces, son diferentes características, ¿ya? Y esto es parte del manejo de la vía aérea. La vía aérea, como ustedes bien saben, viene desde las fosas nasales hasta pues el último bronquiolo y el último alveolo que tenemos en nuestros pulmones, ¿ya? Pero para poder nosotros manejar la vía aérea, por ejemplo, para poder intubar a un paciente, etcétera, no todas las caras son iguales y tenemos que ver dificultad para este manejo. Porque un paciente, ustedes ahorita están bien porque respiran, ¿no? Pero cuando nosotros los llevamos a un plano de anestesia general, o bueno, anestesia regional, incluso también porque tiene sus complicaciones, que pueden terminar en la intubación y en el manejo de la vía aérea, no todos los pacientes van a ser fáciles de intubar o fáciles de ventilar. ¿Listo? O de repente tienes un accidente y te fracturaste la mandíbula. Entonces tu vía aérea no va a ser la misma que tienes ahora, porque va a estar alterada, vas a estar fracturado, vas a estar con sangre. Y esto incluye el manejo de la vía aérea. Es por eso que existen diferentes clasificaciones para poder decir, mira, este paciente viene difícil o este no. Ahora, así hemos nacido. Muchas veces este manejo de la vía aérea es por cómo hemos nacido y también por todos nuestros hábitos y también por la situación clínica que nos va a llevar a la sala de operaciones, como por ejemplo el accidente que les acabo de mencionar. ¿Se entiende más claro? ¿Se entiende más claro? Sí, Miss. Yo entendí, pero en relación específicamente a la anestesia. Porque en el momento... Sí. Okay. Porque nosotros cuando intubamos, manejamos esta vía aérea. Y si no se puede intubar el paciente, se puede morir. Y si se muere relacionado al acto del anestesiólogo. ¿Ok? Ok. Quedó un poco más claro, creo, ¿no? Sí. Entonces, el anestesiólogo hace ese trabajo de intubar, entonces. Es parte de nuestro trabajo, parte de los procedimientos. Anestesia es una especialidad altamente procedimental. ¿Listo? Okay. Y parte de los procedimientos es intubación, ventilación, manejo de máscaras laríngeas, colocación de anestesia epidural, anestesia raquídea, anestesia caudal, bloqueos regionales, líneas arteriales, catéteres venosos centrales, catéteres Sundance, manejo de ecocardiografía, manejo de ecografía pulmonar. Hacemos múltiples cosas con nuestras manos, doctores. Entonces no solamente tomamos café. ¿Más o menos quedó claro? Y es por esto, pues, que estamos expuestos, los anestesiólogos, a situaciones un poco complicadas. Como por ejemplo, muchas gracias. Vapores químicos, estamos expuestos a radiaciones porque utilizan muchas veces el arco en C.
Estamos expuestos a agentes infecciosos, como lo que ha sucedido en el COVID, a estrés psicológico, porque paramos encerrados, a estrés interpersonal, porque solamente nos relacionamos con gente de sala, y esto puede ser muchas veces muy tenso. Sensibilidad al látex, abuso de sustancias de drogas. Muchos anestesiólogos han fallecido por uso de drogas, porque nosotros tenemos las mejores drogas del mundo. Nada que marihuana, que cocaína, estas cosas, no. Y muchas personas lamentablemente se han hecho adictos a estas drogas y han fallecido en este intento. En contexto normal y en contexto de COVID también somos sujetos a enfermedad mental, a suicidio, ha habido anestesiólogos que se han suicidado, y tratamientos pues de control infeccioso, ¿no? Porque estamos expuestos a muchas infecciones, no solamente al COVID, sino a bacterias bastante agresivas. Entonces, es una especialidad que incluye mucha responsabilidad y ha ido creciendo con los años en magnitud, amplitud y profundidad, y que de repente no es tan valorada como otras especialidades, pues porque es una especialidad muy desconocida. Es común que en sala el paciente te pregunte, señorita, porque para eso nos señoritean a las mujeres y a los hombres doctor, ¿no? Pero bueno, suele suceder. Para eso uno tiene que hablar con corrección y expresarse con corrección, que tu explicación sea tan clara que el paciente vea una autoridad, a un médico que le está conversando, pero que también que le está dando tranquilidad. Entonces, muchas veces esta especialidad es un poco desconocida y los pacientes ni siquiera saben que estudiamos medicina. Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda, doctores? Disculpen. 24 minutos, doctora, si no me equivoco. Perfecto, entonces yo les quiero... Acabo de dejar de compartir, ¿no? Aún no, doctora, aún podemos ver su pantalla. Sí. A ver. ¿Siguen viendo evaluación preanestésica? ¿Ahora están viendo evaluación preanestésica o todavía no? Vemos cambios de anestesiología al paso del tiempo. Ya. A ver, vamos a ver. Ahora les voy a... Acá estamos. Ok. Ahora vamos a tocar un tema que ha estado relacionado con lo que les estaba conversando, que es la evaluación preanestésica. ¿Ya? ¿Se ve en la pantalla? Sí, ¿no? Sí, doctora. Si yo pongo acá, pongo con diapositivas. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a dar un acto anestésico, ¿listo? Cuando vamos a dar un acto anestésico a un paciente, nosotros no podemos dar anestesia sin conocer al paciente. Y si en algún momento ustedes son anestesiólogos y lo hacen así, están cometiendo un error para el paciente y para sus vidas, porque yo siempre, como les digo a los residentes o a los colegas con quienes estamos conversando, que muchas veces son ¿no? Y otras veces no, parte de nuestra paz mental incluye que el paciente salga bien. Y si no ha salido bien, que escribas bien en tu hoja anestésica y que tu trabajo haya salido bien. Y esto incluye la evaluación preanestésica a los pacientes. La evaluación preanestésica es una herramienta importante que nosotros tenemos para poder conocer al paciente y plantear un plan anestésico. La anestesia no se da, ya, anestesia general y ahí queda, o anestesia regional y ahí queda, no. Nosotros tenemos que tener un plan anestésico, y dentro de este plan anestésico va a ser planteado en la evaluación preanestésica, y junto con esta evaluación, pues vamos a hacer la firma del consentimiento informado. ¿Por qué? Nosotros no podemos dar anestesia, sea cual fuera el tipo, si es que la persona no nos da autorización, porque ahí estamos cometiendo un error grave. Salvo que sea una emergencia y que no hayan familiares y conjunta médica X, pues se tendrá que firmar ese consentimiento de anestesia. Si el paciente es menor de edad, el paciente menor de edad no puede dar consentimiento de permiso de anestesia porque legalmente no tiene ese derecho. Aún siendo cesárea, aunque va a ser madre X, no tiene ese derecho de dar anestesia. ¿Listo?
¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Sí, doctora. Entonces, para poder nosotros hacer una evaluación preanestésica tenemos que ser uno de los objetivos principales de esta evaluación preanestésica es iniciar nuestra relación médico-paciente. Cuando ustedes van a dar anestesia a una persona, como les expliqué hace un momento, tú tienes que buscar la confianza de esta persona, que esta persona vea en ti a alguien que va a estar de su mano, alguien que le va a dar tranquilidad. Yo he tenido pacientes que simplemente me han dado las gracias y me han llenado de flores porque les he dado la tranquilidad que necesitaban antes de la cirugía. Porque uno tiene miedo, no sabes que te van a cortar, no sabes si te va a doler, no sabes qué te van a hacer, no sabes qué tipo de anestesia te van a dar. Cuando ustedes empiezan e inician esta relación médico-paciente, entonces las cosas van a ir más fáciles, va a ser más adecuado todo. Vamos a crear un lazo de confianza. Y si hubiera alguna complicación, solamente, es cierto, eso es toda la diferencia. Y si hubiera alguna complicación, tengan ustedes por seguro, sea la especialidad que fuera, y que hagan ustedes, incluso si ha habido algún error humano, si ha habido una buena relación médico-paciente, van a ahorrarse un problema médico-legal. Eso es de todas maneras. ¿Listo? Pero para eso también se tienen que explicar las cosas bien claras al paciente antes de hacer las operaciones. Para esto tenemos que conocer la historia clínica del paciente. Tenemos que saber sus antecedentes personales, ¿ya? Tenemos que saber quién es, de qué lo han operado, de dónde viene, si vive en altura, si no vive en altura, si lo han operado anteriormente, de qué lo han operado, qué tipo de anestesia se le ha dado. Y si le han operado y le han dado ese tipo de anestesia, ¿ha ido todo bien con el acto quirúrgico? ¿Hubieron complicaciones, sea con la parte quirúrgica o sea con la anestesia? ¿Listo? Tenemos que saber qué enfermedades tiene. Si preguntamos las enfermedades, tenemos que saber qué tratamiento tiene, si toma este tratamiento de forma regular, si toma este tratamiento de... Un momentito, doctores, por favor. Si este tratamiento lo toma de forma regular, si el tratamiento que toma de forma regular, si ese tratamiento que toma de forma regular está haciendo efecto, si necesita que lo vea algún especialista, si de repente ustedes notan algo relevante en esta evaluación que no ha sido diagnosticado, pues tendrán que pedir la solicitud del especialista en algún momento, ¿ya? Tienen que identificar factores de riesgo que tenga el paciente. Por ejemplo, no sé, pues tiene miomas uterinos, como hablamos de esta paciente que les mencionaba. Bueno, y estos miomas, ¿cuánto sangran? ¿Están sangrando actualmente? Para nosotros también determinar si es una cirugía programada, de urgencia o de emergencia. Tenemos que conocer alergias, porque nos ha pasado infinidad de veces, pues que el paciente dice, no soy alérgico. Y de pronto pues presenta un rash o hasta una reacción anafiláctica en sala de operaciones. O de repente el paciente viene y te dice, no tengo ninguna alergia. O sí, doctora, soy alérgica, pero no me acuerdo a qué. Esa es clásica. Entonces pues uno tiene que saber, ¿no? Doctora, no tengo ninguna enfermedad, pero tomo bisoprolol, no sé, pues, ¿no? Tomo nitroprusiato, y tú dices, oye, pero si no tienes ninguna enfermedad, ¿por qué estás tomando tanto, no? Y ahí tienes que ir investigando. No olvidemos que las enfermedades psiquiátricas están presentes en nuestra sociedad y son poco buscadas y valoradas. Entonces, a veces estos psicofármacos pueden producir interacciones con los fármacos de anestesia general. Hay que preguntarle su última regla, si es mujer. ¿Cuántas veces no ha sucedido que no le han preguntado y lo que era una apendicitis aguda en el primer momento terminó siendo un embarazo y se operó una embarazada? Hay que preguntarle si de repente en sus cirugías ha tenido vómitos posoperatorios, ¿no es cierto? O si el paciente tiene vértigo.
si toma, fuma, si fuma marihuana, si se droga. Esto es importante al dar el acto anestésico, pues porque pacientes que se drogan usualmente tienen mayor resistencia a estos fármacos. Yo me acuerdo que me fui a rotar por Argentina una vez y uno de los anestesiólogos le había dado anestesia a Charlie García, y Charlie García ya le decía cada rato que le preguntaba qué le iba a dar, que le dé unas dosis más fuertes, pues porque ya tenía tolerancia a las drogas. Si ustedes se dan cuenta, entonces esto se tiene que hacer y conocer al paciente. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Dudas, preguntas, consultas? Según los hallazgos en el examen físico, según los exámenes auxiliares que tenga sus prequirúrgicos, según la evaluación del cardiólogo si es que amerita, según la evaluación del neumólogo si es que ameritara, o alguna otra especialidad, entonces ahí pues nosotros tendremos que hacer un plan anestésico, establecer la clasificación de ASA y por supuesto también establecer el riesgo no quirúrgico, no cardiológico, mejor dicho, porque el riesgo cardiológico lo va a hacer el cardiólogo, sino el riesgo quirúrgico. Eso también incluye con el tipo de cirugía que se va a realizar. Hay cirugías de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de alto riesgo. Y nosotros informarle al paciente y a la familia que acuda. Bueno, ahora en COVID es un poco más complicado que acuda con la familia a una consulta por este tema, ¿no? Pero usualmente es así. Tenemos que explicar todos los riesgos a los que se va a exponer al paciente, pero no para causarle miedo, sino para calmarle sus dudas. Y si, por supuesto, algo sucede, porque tú puedes perder hasta los dientes frontales, un diente, dos dientes, te puede volver rodencio cuando intubas, por la dificultad en el manejo de la vía aérea. Esto no es para crearles más miedo, sino con el arte de la medicina, disminuir la ansiedad. Y pues si el paciente requiriera, ¿por qué no? Premedicar al paciente. También tenemos que darle, dentro de esta evaluación preanestésica, las indicaciones como el tiempo de ayuna, mejor dicho, el tiempo de ayuno que tiene que tener el paciente, la medicación que tiene que continuar o no continuar, o la que tiene que dejar para el acto quirúrgico. Y por supuesto, responder todas las dudas que tenga y hacerle leer el consentimiento informado para que lo firme y escribir en tu evaluación médica, en tu evaluación preanestésica, que estás haciendo una firma del consentimiento informado. En lo que se refiere al examen físico en anestesiología, pues tenemos que ver varios puntos claves, pero hasta ahí tienen alguna duda, pregunta. ¿Les queda claro? ¿Se les ha confundido? A ver, cuéntenme, por favor, me interesa escucharlos. Doctora, yo tenía una duda, no sé si más adelante nos va a hablar sobre eso también, pero sobre el ayuno, ¿en qué tipos de anestesia se necesita este ayuno? Pero no sé, si vas a hablar más adelante no hay problema. No voy a hablar esto más adelante, pero yo quiero empezar diciéndoles algo. Nadie se va a interesar, bueno, nadie además de su madre se va a interesar si ustedes han comido o no. Solamente se va a interesar si han comido o no su madre y el anestesiólogo. A nadie más le va a importar si han comido o no. Solo a su madre y al anestesiólogo. A nadie más. Ahora les voy a decir por qué. ¿Listo? Un paciente idealmente debe... Vamos a tocarlo esto un poco más adelante cuando lleguemos a esta diapositiva. Solamente quiero que se queden con esta frase. Solo tu madre y el anestesiólogo te van a interesar si has comido o no. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un examen físico en nuestra evaluación preanestésica, tenemos, por supuesto, que evaluar los signos vitales. Yo les enseño a los chicos de primer ciclo de medicina, su primer encuentro con la medicina, un curso que se llama Ciencias Básicas, ¿ok? Y dentro de esto están las funciones vitales. Chicos, por favor, cuando sean internos, no se inventen las funciones vitales.
tómenlas, por Dios, tomen las funciones vitales. Yo como anestesióloga tomo mis funciones vitales. Y si no la quieren tomar la enfermera, yo mismo lo tomo. ¿Ok? Porque tenemos que saber cómo está viniendo el paciente. Imagínense un paciente que viene a emergencia por, no sé, pues, por herida de arma de fuego, que ustedes no le tomen, que va a entrar a una laparotomía exploratoria. A mí sí me interesa saber cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su presión arterial, porque esto qué va a demostrarme o no. ¿Qué me va a demostrar su frecuencia cardíaca o la presión? Shock, lógico. Entonces yo necesito saber, para aumentar mi ASA también y protegerme legalmente y escribir bien cómo está entrando este paciente, cómo están sus funciones vitales. Pero si yo no evalúo eso, pues olvídate, mejor me hago el harakiri y pues ya que me denuncien si se murió ese paciente en plena inducción. Tengo que definir la antropometría, lo que hemos conversado, ¿no? Ver si el paciente es obeso, no es obeso, si tiene nutrición o no. Y cuando hacemos, además tenemos que evaluar el sistema neurológico. Si el paciente viene accidentado, pues tendremos que evaluar su glauco, tenemos que ver pupilas, tendremos que evaluar si es un politraumatizado, hay que auscultar a ambos lados. Si este paciente ya está intubado en shock trauma, por ejemplo, ver que este tubo esté bien colocado, porque yo no sé quién lo habrá intubado. Si es que yo pongo el tubo muy al fondo, puede que se vaya un bronquio, ¿cierto o no es cierto? ¿Están ahí? Sí, doctora. Entonces yo tengo que evaluar un rápido examen físico. Tengo que evaluar también cómo es la vía aérea, si tiene deformidades, si tiene micrognatia, tengo que evaluar si abre bien la boca, tiene que ver el Mallampati, ¿ya? Que ahora les voy a explicar. Tengo que ver el espacio tiromentoniano para ver cómo es la vía aérea de este paciente. Tengo que ver si mi paciente extiende el cuello o no, porque hay unos viejitos que tienen una rigidez cervical importante. O de repente un paciente accidentado ya tiene esta lesión antes o un paciente gran quemado, tiene alteraciones faciales. Tengo que ver si mi cuello es ancho, si es un cuello corto, si mi lengua es grande, si tiene dientes movidos, si tiene dientes que están en mal estado y pues que se pueden caer durante la intubación. Entonces yo tengo que evaluar todo esto en el examen físico. Aparte de eso, si es que yo pienso ponerle una anestesia neuroaxial a este paciente, pues yo tengo que tocarle la espalda, ver si se palpan esos espacios intervertebrales, ver si el paciente no tenga heridas alrededor, evaluar sus exámenes auxiliares, si el paciente se encuentra séptico o no se encuentra séptico. Entonces, todo eso son varias cosas que uno tiene que tener en cuenta para poder darle anestesia a un paciente. Entonces, anestesia es una palabra grande, pero se dan cuenta que es amplia y profunda. Hasta ahí preguntas, dudas, consultas. Entonces, les comentaba sobre la clasificación Mallampati. Es muy sencillo, ¿ya? Quiero que se sienten al frente de un espejo y sigan mis indicaciones, o prendan su cámara, quiero que se miren. Se van a sentar bien derechos, ¿ya? Bien apoyados, no necesariamente tan apoyados en la silla, sino derechos, ¿ya? Con la cabeza mirando hacia el frente, y van a abrir la boca grande, grande. No van a decir, no, van a abrir la boca y van a sacar la lengua, todo lo que puedan abrir. Y ahí, al frente, en su diapositiva, van a poder ustedes hacerse una evaluación, la evaluación de la escala de Mallampati, que ustedes lo van a poder hacer de esta manera que les digo. No quiero que su cabeza esté hiperextendida o hiperflexionada, no, sino bien derechos, sentados mirando al frente, le van a decir a la persona que abre la boca, que abra en la boca todo lo que pueda, que saque la lengua, y ustedes van a observar lo que ustedes ven al frente. Y tenemos Mallampati 1, donde se ve la úvula completamente junto con los pilares. El Mallampati 2, donde solamente se ve la base, los 2/3 de la úvula. ¿Listo? Vemos el paladar blando, ¿ya? En el Mallampati 3, como pueden observar, solo se observa la base de la úvula. Y pues ya no vemos tanto los pilares
el paladar blando, sino solamente el paladar duro. Y en el Malampati 4, pues no vamos a ver nada de la úvula. Una clasificación de Malampati 3 y Malampati 4 ya nos hablan de una probable vía aérea difícil. Pero cuando hablamos de una vía aérea difícil, no solamente nos vamos a basar en una de las clasificaciones, ¿ok? Sino que tenemos que ver diferentes clasificaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? Hola, ¿están ahí o están confundidos? Sí, doctora, ¿me llega a escuchar bien? Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a esta clasificación. ¿En qué pacientes podríamos observar nosotros la clasificación 3 o 4 de Malampati? Es así cuando yo les hablé de nuestra anatomía y por qué nacimos así. No existe en qué pacientes podemos verlo. Es simplemente así su vía aérea. ¿Entiendes? No va a depender no sé, pues de si es gordo o es flaco. Sí, si es gordo o es flaco, pues por supuesto que va a sumar. Pero también hay pacientes delgados que pueden ser una vía aérea difícil, porque así es la construcción de su anatomía. ¿Se entiende? Entonces, es algo que yo no voy a esperar buscar en un tipo de paciente, sino es algo que yo tengo que buscar en los pacientes y ver qué pacientes me pueden a mí causar problemas para mi evaluación, para mi vía aérea. Es a eso a lo que nos enfrentamos. No es algo que nosotros podamos controlar o esperar, sino es esta conformación que tiene la anatomía de la persona. ¿Queda más claro? Sí, doctora, gracias. Entonces, lo que ustedes yo quiero que hagan es que evalúen esta vía aérea a todas las personas en su casa. Muy bien. Entonces, también tenemos que evaluar la extensión del cuello y los grados de extensión que tengan. Entonces, va a ser un poco difícil que ustedes midan los grados, pero sí tienen que evaluar si el paciente puede extender la cabeza o no. Porque hay pacientes que tienen rigidez. Los diabéticos usualmente vienen también de rigidez cervical, por ejemplo. Entonces, esto es lo que también tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar también la distancia tiromentoniana, que ustedes pueden observar a la derecha. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Tenemos que decirle al paciente que se siente, que se siente tranquilo, mirando al frente con la boca cerrada. ¿Listo? Y ubicar el borde del mentón, ¿ya? Decirle que hiperextienda la cabeza del paciente hacia atrás. Y determinar la distancia desde el borde inferior del mentón hasta el borde superior de la tiroides. Esa distancia se llama tiromentoniana y va a medir lo que se llama el espacio laringio anterior. Y eso nos va a determinar también si puede ser una vía aérea difícil o si no. ¿Queda claro o no? Cuando el paciente tiene una distancia tiromentoniana mayor a 6.5 centímetros, entonces podemos decir que con tranquilidad que este paciente no va a ser una vía aérea difícil. Pero si este paciente tuviera una distancia tiromentoniana menor de 6 centímetros, entonces se va a considerar un predictivo de vía aérea difícil. Esto, por supuesto, asociado a otras características como las que les he mencionado, el Malampati, rigidez cervical. Si el paciente abre la boca mayor de 3 centímetros, entonces no es un predictor de vía aérea difícil. Pero si abre menor de 3 centímetros, ojo, hay que estar chequeando que este paciente nos pueda causar problemas. Hay que observarle también la lengua macroglossia, también nos puede causar problemas. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, consultas? Entonces, para que ustedes aprendan algo más, un acrónimo un poco más amigable, tenemos el acrónimo LEMON,
de L de look externally, ver que no tenga malformaciones, ¿ya? E de evaluar la vía aérea, ¿no es cierto? Ver tu abra bien la boca, ver tu distancia tiromectoniana. Luego, la M del Malampati, ¿ya? Malampati 3 o 4 es una probable vía difícil. La O de obstrucción, de repente, pues no sé, tiene un tumor en la boca, ¿no es cierto? O si un paciente es obeso. Y la N de la movilidad cervical. ¿Queda claro? ¿O más o menos? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, el riesgo cardiopulmonar no a todos se les va a pedir, el riesgo cardiológico no a todos se les va a pedir, a algunos pacientes según su electrocardiograma, pero es algo que quiero que aprendan el día de cosas más importantes, me parece que aprendan. Riesgo neumológico sí sirve para algunos pacientes, sobre todo para los que han tenido patologías pulmonares como tuberculosis, los obesos mismos, ¿no? O ahora que estamos en un contexto de COVID, y que muchos han terminado con secuelas. Entonces, estos pacientes probablemente sí necesitan. Hay que evaluar y hay que buscar un diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es muy fácil. Existe un acrónimo que es el Stop Bank, que es S de snoring, si ronca, T de tiredness, que si tiene fatiga en el día, o de si los observan haciendo apnea, en periodos de apnea, usualmente el acompañante, P de hipertensión arterial, el B del IMC, el A de la edad, el N de la circunferencia del cuello y el G del género masculino, no femenino, ¿ok? Del género masculino. Entonces, ¿por qué buscar esto? Porque estos pacientes con apnea obstructiva del sueño están más asociados a una muerte súbita, a desaturación más rápida, porque tienen historia de hipoxia. Son cosas que hay que evaluar en el paciente hipertenso. En esta diapositiva yo lo que les quiero decir es que ustedes tienen que tratar de que el paciente programado, cuando ustedes evalúen un paciente hipertenso, diabético, tiene que, si va a entrar como internos que ustedes van a hacer a un acto quirúrgico, pues tiene que tener sus enfermedades bien controladas. Y si no lo tiene, controlarlo antes de que salga de sala de operaciones, porque finalmente o no se va a operar o va a perder un turno quirúrgico. Y por último, si se operara, pues también puede tener complicaciones en el perioperatorio. ¿Listo? Y justo lo que hablábamos del ayuno, ¿no? El paciente idealmente tiene que entrar con horas de ayuno cumplidas. 8 horas para comidas y líquidos. 6 horas para de repente alguna tostada o leche en fórmula de los bebés. 4 horas para leche materna. ¿Ya? Entonces tú cuando si su paciente pediátrico, ustedes son internos, y su paciente pediátrico va a entrar a sala de operaciones, pues tendrás que ver y decirle, no señora, ¿sabe qué? Toma teta, ya, perfecto, le da su tetita, nomás le da hasta esta hora y ya lo vamos preparando para que entre a sala de operaciones, ¿ya? Y hasta 2 horas cuando hablamos de agua, ¿listo? Pero si la cirugía es de emergencia y su vida corre peligro, pues tendremos que entrar explicando los riesgos al paciente y al familiar para que entre a sala de operaciones. ¿Quedó claro la pregunta del ayuno? Sí, doctora. Muy bien. Siempre preguntar si fumo o no fumo, porque esos también son factores de riesgo y también son factores incluso protectivos para las náuseas y vómitos postoperatorios, pero bueno, ya lo vamos a conversar después. Si el paciente no cumple ayunas, entonces existe el riesgo de broncoaspiración y esto sucede. Yo he tenido pacientes gestantes que dijeron, no he comido hasta ayer y finalmente pues se les dio la anestesia, les dio náuseas en sala de operaciones y empezaron a vomitar toda la comida sin digerir. Yo les estaba viendo ahí las lentejas, los frijoles que habían comido. Entonces, se tiene que preguntar y se tiene que sacar la información porque muchas veces los pacientes mueren. Perdón, mienten, no mueren. Y por otro lado, ver esta diapositiva, lo que yo les quiero mostrar, no es tanto que aprendan esto, sino que algunos pacientes vamos a tener la necesidad
de premedicarlos con ansiolíticos, en especial los niños, antes de que entren en la sala de operaciones. Eso es parte también del acto anestésico. ¿Listo? A ver. Acordémonos que también durante la evaluación preoperatoria nosotros tenemos que saber qué medicamentos toma el paciente para también saber cuáles le vamos a dejar de indicar algunos días antes, como por ejemplo antiagregantes como el clopidogrel, o la aspirina misma, etc. Bueno, eso sería todo, doctores. ¿Preguntas, dudas, consultas? Miss, en el caso de que el paciente, digamos, tenga una clasificación 4 en lo que es... A ver, un ASA 4. ASA 4, No, ya no clasificación ASA. No una clasificación ASA. Para la intubación. Malampati, ¿ya? Y entonces, bueno, estoy ahí intentando hacer la intubación, pero veo que está difícil. ¿Cuál sería la segunda opción, digamos? Porque seguiría ahí intentando hasta lograr o no. Claro que no. Sí. Primum non nocere. Eso es lo primero que tienen que aprender antes de que ustedes sean internos. Primero, no hacer daño. ¿Listo? Que tenga un Malampati, primero, para decir que un paciente era difícil, no solamente se necesita una clasificación, sino son varias clasificaciones y varios hallazgos, como les he mencionado, que uno tiene que evaluar. No solamente uno, ¿ya? Un ratito, paciencia, dijo la ciencia, Arnold. Entonces, posteriormente, un paciente Malampati 1, hay vías aéreas difíciles predecibles y hay vías aéreas difíciles no predecibles, ¿ya? Es decir, que yo voy a ver, pero extiende bien el cuello, tiene Malampati 1 y termina siendo un Cormac 4, que es diferente. La próxima clase creo que le voy a hablar de eso. Un Cormac 4 que va a ser diferente, entonces es un paciente que no se puede intubar. Entonces, no porque sea un Malampati 1 o un Malampati 2 no significa que no va a ser difícil. Significa que disminuye la frecuencia de intubación difícil. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros los anestesiólogos nos afrontamos a una vía aérea difícil, porque ustedes como médicos generales también lo van a hacer, pero no van a intentar. Acuérdense que un paciente se muere porque no se ventila, no porque no se intube. Ojo. El paciente se muere porque no se ventila, o sea, porque no entra aire a la vía aérea, no porque no se intube. Si ustedes no pueden intubarlo, llamen ayuda, pidan ayuda. Nosotros nos enfrentamos a esto como anestesiólogos todo el tiempo y tenemos un protocolo de vía aérea difícil. Y también tenemos no solamente el laringoscopio normal, tenemos videolaringoscopios, tenemos máscaras laringeas y otros dispositivos para manejo de vía aérea. Entonces, ya una crico de emergencia, pues, es un caso muy extremo. ¿Se dan cuenta? ¿Más o menos quedó claro? Sí, sí. Muy bien, doctora. Esa ha sido nuestra clase de hoy. Ha sido un placer. Espero poder conocernos más. Me gusta saber a quién doy la clase, así que eso depende de su participación. ¿Listo? Gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias, doctora. Doctora. A ustedes. Bueno. Gracias, doctora.